Damos la bienvenida a otro episodio, el número 2 para ser específico, con Shauri Duffin. Vamos a hablar temas con respecto a lo que es la salud mental y el Evangelio de Jesucristo. Consideramos que son temas sumamente importantes, pero antes de continuar, ya habíamos tenido una sesión, pero considero que es prudente que te puedas presentar. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Shauri Dufis. Soy principalmente pues miembro de la iglesia este mes de marzo cumplo 22 años de haberme bautizado en la iglesia. Ahorita la Wow, otra semana lo estoy cumpliendo, parece toda una vida. Eh, y la pues me hace verdad que muy sí. feliz, sí, parece, o sea, cómo pasa el tiempo. Y pues me hace muy feliz poder pues compartir un poquito sobre mi experiencia en cuanto a mis temas pues de todo lo que es la parte de salud mental y emocional y pues cómo no está tan lejano de lo que es la fe en Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo como muchas personas a veces creen, que pues son temas completamente separados y que pues no se deben mezclar. Entonces, básicamente me gustaría poder hablar de eso. Adicional en mi día a día, pues yo soy creadora de contenido para redes sociales y pues gran parte de mi contenido pues también lo tengo de alguna u otra manera pues ligado a mis creencias religiosas. Y pues además de eso pues me dedico a trabajar, he tenido llamamientos dentro de la iglesia, soy maestra de instituto, he sido maestra en dos periodos, en dos clases de Abel, y pues gracias a instituto y a otras cosas, también como estudiante de instituto, pues he aprendido muchísimas cosas que he podido pues, poner en práctica en mi vida personal. Así que pues, we are begin this show. Let's get it Eso, to the ok. rumble. Entonces, bueno, básicamente esta fue la manera en la cual nosotros nos conocimos, fue por la clase de instituto. Yo estaba un poquito siempre como aquí, chiriquí, chiriquí, chiriquí todo, pero yo deseaba conocer personas de otras partes del país también. Entonces, gracias a la clase de Shauri, pude conocerla a ella y a muchos otros estudiantes, que fue una muy maravillosa experiencia. Siempre que me ven por ahí es como, hey, pero es Abel, ¿cierto? Y yo, sí, soy yo. Me acuerdo de ti, te veo bastante en la clase. Y yo, claro que sí, me encanta poder hablar y compartir. Entonces, um, para entrar un poco con respecto al tema, hay algunas cosas que a mí llaman la atención con respecto a los que son las desvariaciones mentales o las debilidades que uno pueda tener en esta vida. Y es que, um, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, para ellos la ansiedad o el estrés no era algo que existiese. Y cuando digo que no existiese era, estoy triste, trabajando se soluciona eso. O déjese de tontería y vaya a trabajar. Pero ¿cómo tú pudieses expresar o entender la ansiedad y el estrés hoy en día, Shaw? Pues es como dices, ya conforme ha pasado el tiempo, eh, conforme ha pasado el tiempo, ya los últimos años, pues ya se ha podido comprender que todo lo que tiene que ver con ansiedad, con depresión, con pues e incluso otras condiciones mentales y emocionales, pues ya no es simplemente algo de, ay, eso se te quita o haz tal cosa y se te va a quitar, o pues eso es porque estás desocupado y no tienes nada que hacer, ocúpate y cuando te ocupas todo, pues todo mágicamente se va, que básicamente era lo que, como tú dices, creían nuestros padres. Aún a mi mamá les cuesta comprender que yo soy una persona pues que sufre de crisis de ansiedad, que sufre de crisis de pánico, que he sufrido de depresión. Pues para ella solamente es como, ay, eso es pues que no tienes nada que hacer. O en mis tiempos esa cosa nadie se estresaba. En mis tiempos, si tú tuvieras hijos, verías que no tuvieras ni tiempo de estresarte. Entonces, esa es pues la explicación que hay Wow. veces a veces me da mi mamá y bueno, ya como los últimos 2 años más que nada, pues de tanto como que adoctrinarla en lo que es la parte de la ansiedad y eso, como que lo entiende un poquito, pero no lo comprende, o sea, lo entiende, pero no lo comprende. Intenta hacerlo, pues, pero ya como mi mamá es una señora de más de 70 años, pues para ella es muy difícil. Y también hay muchas personas que
pues cuando tú hablas también de este tema, personas pues que son tanto miembros de la iglesia como miembros de, pues, de otras denominaciones también, pues creen que cuando tú sufres de ansiedad o cuando tú sufres de depresión es simplemente que no tienes fe en Jesucristo y pues no tienes fe, no oras, no lees, obviamente el enemigo te está atacando y bla, 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 bla. Entonces ya pues científicamente se ha comprobado a través de muchísimos estudios que pues la ansiedad es una condición que pues es un diagnóstico como tal, o sea, yo no, es que simplemente un día amanecí y dije, ay, sufro de ansiedad, no, yo tengo un diagnóstico hecho por profesionales a través de muchísimas pruebas que he pasado pues especialmente en el último año y medio, que es donde pues me lo he tratado un poquito más constante, así como tanto también tengo pues el diagnóstico profesional como una persona que tiene tendencia a depresión por decirlo así, con el adicional de pues que tengo tendencia a intentos de suicidio, que pues en el pasado, y eso creo que lo podemos hablar más adelante, pues ya mi diagnóstico es un poquito más serio, porque si pues en el caso de mi depresión, como son, llegan a ser muy fuertes, pues tengo como que esa parte pues de el peligro pues de tener ideas suicidas. Y entonces, pero no es que yo amanecí un día y como que, ay, me quiero morir y no quiero morir. No, esto ya es algo que está tratado pues con profesionales actualmente y pues bajo quienes tengo el diagnóstico como si fuera una enfermedad, así mismo como si sufres de asma, así mismo como si sufres de diabetes, como si sufres de varicela, como si te dio COVID. O sea, son enfermedades pues que en este caso afectan a la parte emocional, al sistema nervioso, afectan al cerebro, pues y junto con otras muchas enfermedades mentales que son muchísimo más serias y cuyo tratamiento pues son muchísimo más complejos, como la esquizofrenia, como como pues todos estos síndromes que solemos ver en la televisión, como los síndromes pues de Munchausen o el síndrome de Munchausen por poder, que son cosas que a veces vemos como que, ay, ¿qué será? ¿Con qué se come eso? O pues como las personas que sufren de epilepsia, que también es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, que son enfermedades diagnosticadas, estas enfermedades que normalmente a veces bipolaridad, que es una enfermedad también mental, que muchas de esas enfermedades, pues la gente ahora, las personas están comprendiendo, también está el trastorno de personalidad múltiple, antes llamado trastorno trastorno bipolar o trastorno de muchas personalidades, ahora tiene pues un nombre más científico porque ahora se está entendiendo que pues que el cerebro, así mismo como si se daña otro de nuestros órganos, así mismo el cerebro también tiene pues ciertos componentes químicos, ciertos componentes físicos que pues si tienen un mal funcionamiento pueden pues acarrear a que una persona sufra de una o varias de estas enfermedades o condiciones que acabo de nombrar y muchísimas otras más. Entonces, pues en los últimos años, gracias pues a la cantidad de información científica que se ha producido, pues ya tanto lo que es ansiedad, como lo que es crisis de ansiedad, como lo que es el estrés, como lo que es la depresión, ya son consideradas como enfermedades tal cual por lo que es la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, las mismas necesitan y deben ser tratadas por personal idóneo, tanto psicólogos, psiquiatras, como personal de asistencia social y muchos otros que también influyen dentro del tratamiento que cualquier persona que sufre de algunos de estos trastornos pueda recibir. Entiendo. Es un tema bastante amplio y complicado, pero que es algo que pasa tanto fuera como dentro de la iglesia. A veces podemos, o yo he visto muchas veces, que hay personas que tienen depresión o ansiedad, o se sienten muy mal internamente y no entienden por qué, pero eso no les impide salir o verse obligados a tener que salir de su cama e ir a trabajar y estar por ahí felices, pero internamente esta afección mental o emocional los está consumiendo lentamente. Tú dijiste algo muy interesante antes, que era de no oras, no vas a la iglesia, no lees las escrituras.
am, quiero yo poder entrar un poco al tema espiritual, ¿ok? Es como vamos a salir y entrar para verlas. Hubo un momento cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, Jesús dijo lo siguiente: Él estaba tan triste, o Él estaba triste hasta un punto que sentía que iba a morir. Y esto básicamente tiene que ver mucho con las afecciones mentales que uno pueda tener. Entonces, cuando nosotros decimos que la expiación de Jesucristo cubre todas estas cosas, es porque tiene mucho que ver con que Él sabía o supo qué fue lo que esto se sintió en el momento cuando Él estuvo aquí en la tierra, como un mortal, tal y como nosotros estuvimos aquí. Entonces, Él sabe lo que nosotros pasamos, pero nosotros debemos de buscar ayuda tanto profesional como espiritual, porque algo que he podido ver es una gran tendencia que si solamente buscamos ayuda temporal, a veces las personas tienden a desviarse con sus propias creencias, o a la vez tienden a hacer un daño mayor a las personas en vez de ayudarle a curarse. Y si solamente nos vamos por lo espiritual, entonces considero que también está mal, porque hay personas que necesitarán ser medicadas, o hay personas que necesitarán ayuda o apoyo de otra persona en físico. Con eso no estoy diciendo que El Salvador no nos vaya a apoyar. Claro que nos apoya, claro que nos consuela y claro que nos ayuda. Pero para algo nos ha dado a otras personas que son nuestro prójimo, que es algo que se nos ha dicho muchas veces, y es en quien, si son personas de fiar y en quienes podemos confiar, entonces podemos pedirle que nos ayuden a poder sobrellevar un pedacito de la carga que nosotros estamos llevando. Así es, pues muchas personas pues creen que simplemente es como, ay, es porque no oras o porque no tienes un testimonio fuerte o porque no crees. Algo que a mí me gusta mucho, que uno de mis mejores amigos pues siempre comparte y siempre me recuerda, es que pues el Señor Jesucristo, el Salvador Jesucristo, y está en las Escrituras, que él siempre dijo pues que él pasó por todo, y no solo fue experimentar pues nuestros pecados, parte de su expiación, también tuvo que ver pues con experimentar todos nuestros dolores, tanto físicos como emocionales, como mentales, todas las veces que nos sentimos tristes, todas las veces que hemos llorado, todas las veces que nos hemos sentido solo, que hemos sentido la desesperanza, el dolor, el sufrimiento. Pues de esa manera él tenía que haber pasado por todas esas cosas para poder saber cómo nosotros nos íbamos a sentir, para poder saber, para poder tener ese amor y esa empatía a un grado que ni siquiera nosotros podemos comprender. Y muchas veces, y es lo que me dicen uno de mis mejores amigos, muchas veces pensamos que el Salvador Jesucristo pues solamente pasó por eso en el jardín de Getsemaní cuando estuvo haciendo pues, esa primera parte de la expiación. Y la verdad es que no. Si nosotros leemos las Escrituras, especialmente este año que estamos leyendo pues, el Nuevo Testamento, Jesucristo tuvo momentos muchos momentos que en su parte humana, durante toda su vida y durante su ministerio, pues donde él experimentaba estos sentimientos Crisis, como su parte terrenal. Mi mejor amigo siempre dice, recordemos la parte cuando pues cuando asesinan a Juan el Bautista, pues recordemos que Juan el Bautista era su primo y tal vez una de las pocas personas con las que él tenía, con las que probablemente se habría criado de manera cercana, que fuera pues una de las pocas personas que desde el inicio entendió su ministerio y su misión aquí terrenal, y pues haberlo perdido, a él le tiene que haber dolido en ese momento. Él tiene que haber sufrido tristeza, él tiene que haber sentido duelo, como cualquiera de nosotros sentimos cuando alguien que queremos mucho se muere. Pero pues en ese momento el amor que él tenía también por su misión y por ser obediente al Padre, pues es lo que lo hizo continuar. Y es lo que muchas veces, no, a los que pues tenemos un testimonio nos hace continuar. Tal vez él no estaba en su mejor momento, pero aún así él continuó. Si seguimos leyendo pues el Nuevo Testamento y las Escrituras, durante
precisamente este periodo de duelo fue que él hizo el milagro de la alimentación de los 5.000. Durante este periodo él les dijo como a las personas como, ay, no quiero estar solo, no quiero, que es lo que a veces, muchas veces queremos hacer, pero pues él puso su amor por encima de su sentimiento terrenal, puso su testimonio y su misión por encima de las cosas y decidió pues hacer algo que él sabía que le iba a hacer sentir mejor, que era pues ayudar a otras personas. Y también recordamos pues cuando estuve en el desierto, que otro ejemplo también que creo que ese me lo dio mi sobrina hace poco, no sé si fue ella, sí creo que fue ella, hace poco que pues me dijo, tía, recuerda cuando Jesucristo estuvo en el desierto, él fue tentado. Siempre recordamos como que la primera parte que pues el diablo, el Satanás, lo tentó como convierte las piedras en pan. Esa fue la primera tentación. La segunda, él le dijo, lo llevó la parte más alta del templo y le dijo, pues salta de aquí y el Padre no va a dejar que te pase nada, Él va a mandar ángeles. Entonces, Él tuvo la tentación de atentar contra su vida. Normalmente siempre lo vemos como algo muy minimizado porque le prestamos atención a la primera tentación y tal vez a la tercera, pero no vemos el trasfondo de esa segunda tentación, que Satanás pues trató de de hacer que él atentara contra su cuerpo físico, que es lo que pues Satanás muchas veces desea, porque simplemente es algo que ni él ni sus seguidores tienen. Él puede pues intentar atacarnos emocionalmente, mentalmente, hacernos pues intentar caer, pero una de las cosas que Satanás siempre va a tratar es que de alguna u otra manera atentemos contra nuestro cuerpo físico. Y es una de las cosas que pues él hace es hacernos creer que somos menos, hacernos creer que no podemos, hacernos creer que somos los más pequeñitos, que no somos necesarios, para que pues nosotros poco a poco pues nos sintamos alejados del Salvador, aun cuando el Salvador sabe exactamente por lo que nosotros estamos pasando. Tomando mucho en cuenta lo que has dicho, creo que fue el presidente Russell M. Nelson, el actual profeta de la iglesia. Él dijo que nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y casi perfecta en casi todo aspecto, pero que la mayoría de las tentaciones que Satanás nos invita o básicamente desea que nosotros participemos, o de las cosas que nos tienta, tienen mucho que atentar con nuestro cuerpo físico. Hay personas que al tener depresión o ansiedad, lo que agarran es que empiezan a cortarse o autolesionarse. Incluso hay una conocida hace mucho tiempo atrás, ella literalmente, esta parte de aquí de su brazo, ella se lo abrió, pero de lado, y tuvieron que llevarla al hospital, y bueno, ya ella se curó y esto, pero ella literalmente tuvo una tendencia suicida. Eso fue algo muy triste dentro de la iglesia, porque yo era un chico muy joven y no sabía cómo actuar, qué proceder. Y la gran mayoría de las personas también pensaban lo mismo. Pero a pesar de esto, ella se le continuó amando y ayudando. Entonces, y también otra cosa es que cuando pasan muchas desgracias en esta vida, la mayoría de personas dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué lo permitió? En vez de detenerlo. Y yo me pongo a pensar y yo digo, a veces las personas no entienden sus propias palabras. Por eso Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la gente habla, a veces no entiende lo que está hablando. Básicamente ese era el plan de Satanás, que no tuviéramos albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo, solamente actuar como un objeto que es movido de un lugar a otro y ya. Entonces, cuando comprendemos que son enfermedades reales y son aflicciones reales y esa tristeza del espíritu es real, nosotros, aparte de medicamentos o un tratamiento, como tú has dicho anteriormente, tiene que ser un tratamiento profesional, también debemos de buscar al Señor para pedir ayuda de Él, pues Él es un muy buen psicólogo. Él sabe cómo ayudarnos y cómo
hacer que poco a poco vayamos curándonos. Pero creer solamente que hablando con Él o solamente orando se nos va a quitar esto, creo que es una visión un poco corta. Pues también necesitamos que un profesional nos explique qué está pasando para que de esta manera nuestro entendimiento pueda crecer. Y no solamente, para dar un ejemplo, cuando alguien tiene este tipo de dificultades, imagínate que le mandes a orar, no sé, todos los días, todo el día, que fue lo que te funcionó a ti. Creo que es un poco sin sentido, pero poder compartir lo que médicamente se ha aprendido, como ya lo has dicho anteriormente, y es de mucho provecho para todas las personas que puedan ver este episodio, podrán entender un poco de dónde empiezan estas cosas a surgir. Muchas de estas cosas empiezan a surgir desde la infancia o traumas que las personas han recibido en su niñez o a medida que van creciendo, ya sea porque guardan mucho odio en su corazón, o ya sea porque han sido violentados de una u otra manera, han sido abusados, quizás que para no ser tan explícito, pero para dar a entender, tanto física como mentalmente, las personas pueden ser abusadas. Y todo esto se va desarrollando y es como una bolita de nieve, chiquita, pero va pasando el tiempo y se hace más y más y más y más grande hasta que llega un día que te levantas y entonces te golpea de una manera muy dura. Pero ¿cómo crees que fue para ti el proceso de darte cuenta que tenías esto contigo? Porque como dijiste, no es como que te levantas un día y dices, tengo ansiedad, estoy triste, sino es como un día entiendes o te das cuenta que hay una tristeza que te impide hacer tus actividades normales, pero ¿cómo podrías decir que fue para ti? Ok, creo que va como por dos vías. La primera, pues la parte de la ansiedad, creo que más que nada fue cuando empecé primero a tener como, no diría desórdenes alimenticios, porque físicamente en ese sentido siempre he sido sana, pero sí habían periodos donde yo comía más o menos de lo normal y que mentalmente yo decía, pero tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, y físicamente pues ya yo sentía que estaba llena. O sea, ese sentimiento de que tu estómago duele porque ya has comido demasiado, pero ¿por qué tengo hambre? Tengo hambre. Y entonces, o porque por comer cosas específicas por mucho tiempo, o sea, comer cosas como quiero esto, quiero esto, quiero esto, y cuando ya conseguía eso que quería, como había una sensación de tranquilidad o de estabilidad que duraba pues hasta que otra cosa me pasara. Luego me empecé a dar cuenta que usualmente hay días que simplemente no quiero hacer absolutamente nada. Hay días que tengo como subidones de energía. O sea, es como una montaña rusa. Literalmente vivir con ansiedad es como vivir en una montaña rusa. O sea, tienes como, llegan momentos que quieres hacer de todo, te levantas y te sientes súper productivo, son las 10, 11 de la noche y estás dale, 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 y de repente llega un día que te levantas y no quieres ni siquiera salir de tu cama, no tienes ánimos de nada, no quieres, o sea, o sea, estás que ni el sol te calienta. Entonces, pues, también hay muchos cambios en la parte de comportamiento, cosas que yo siempre fui muy como, que todo me da igual. De repente cuando sé que tengo ansiedad, pues me vuelvo muy irascible. O sea, cualquier cosa me puede molestar, hasta las cosas más pequeñas. Suelo tornar mi comportamiento, me pongo como, no sé si grosera sería la parte, pero siento que exploto con cualquiera que esté, o sea, que cualquiera me molesta, cualquier cosa me molesta, no me digas nada, no quiero saber nada de nadie, no quiero nada, nada. Entonces, cuando yo normalmente no era así. Entonces, normalmente con trastornos del sueño, duermo muy poco, duermo o no duermo básicamente, puedo estar, no sé, 1 o 2 o 3 días básicamente durmiendo 1 o 2 horas mal dormidas,
duermes de manera intermitente, no duermes correctamente porque tu cerebro como que no se apaga, sino que tu cerebro es como que siempre trabaja, piensa. Ya luego cuando empecé a notar que sobrepensaba mucho las cosas, como, ok, no quiero que me pase algo, no quiero, o sea, tiendes a ser un poco fatalista con las cosas. Y a trabajar, o tratas de trabajar buscándole solución prematura a las cosas antes de que suceda. O sea, si viene, por ejemplo, tenía X tarea que hacer, ya yo automáticamente me imagino, o suelo imaginar como que eso va a salir mal, y como no quiero que eso me salga mal, porque parte de mí es ser muy perfeccionista, como no quiero que eso salga mal, pues yo tengo que tener plan B, plan C, y si el plan C me sale mal, tengo que tener el plan D, pero si el plan D me sale mal, tengo que tener el plan P, el plan Q, el plan R, el plan S, hasta que yo sé que alguno de esos planes me sale. Y generalmente durante la ejecución siempre como que tiendo a pensar mucho las cosas, pienso, y nunca dejo de pensar, y llega un momento que entras como a un estado de nervios permanente. Entonces ya yo ese día como que, ok, esto ya no es normal, ya esto como que vivo nerviosa, todo me pone nerviosa cuando antes yo no sufría de nervios. Como todo, hay cosas que me dan miedo, como, ok, si esto me pasa y me puede pasar, y si no sé qué hacer, yo tengo que saber cómo resolver, y cuando las cosas no se van dando de la manera que yo quiero que se den, pues entro como que en un shock, en crisis, o sea, como que me cierro. Llega un momento que te bloqueas, o sea, yo me bloqueo como que no, o sea, como que si no es eso, no puedo coger para ningún lado. Entonces, y te desconectas, llega un momento que te desconectas de la realidad, y pues de ahí empiezas a tener síntomas físicos, que es cuando pues ya sabes que literalmente algo no está bien, es cuando ya el cuerpo se empieza a darte señales de que algo no está bien, pues la parte de los desórdenes alimenticios, la parte de trastorno del sueño, la parte de ataques de pánico, la parte de que te dan palpitaciones, sientes que tu corazón te molesta, si tienes problemas del estómago, sueles tener migrañas, sientes que tienes problemas del estómago aun cuando, y muchas veces tú vas al médico y los médicos no te encuentran nada, como, ok, pero tu estómago está bien, tu corazón está bien, tu cuerpo está bien, no encontramos nada, pero tú sabes que tienes síntomas, sabes que pero entonces, ¿por qué me siento así? Pues yo me siento que me va a morir, que me va a pasar algo, que no sé qué, entonces tu mismo cuerpo como que empieza a responder por lo que tu mente piensa que va a tener. O sea, ya tú empiezas como a sacar síntomas, pero es simplemente tu cuerpo exteriorizando la ansiedad que ya tienes. Entonces ya cuando empecé a tener esas cosas y ver todos estos cambios que normalmente lo ve más rápido alguien externo, como cambios bruscos de comportamiento, cambios bruscos de atención, déficit de atención o déficit de memoria, cuando yo siempre fui una persona con excelente memoria, me cuesta concentrarme en las tareas, así sean tareas básicas. Entonces, como, ok, ya sé que sufro, como que tengo algo raro, y fue la primera vez que hace muchos años, pues, decidí ir como a un psicólogo, a una psicóloga, pues es que la que, obviamente ellos tienen como que todas las maneras de diagnosticar esto, y pues determinan por la cantidad de cosas que tienes, si eres una persona que sufre ansiedad con algún detonante, si es algo específico que lo detona, si es algo estacionario, o si propiamente ya eres una persona que va a sufrir de ansiedad y que la ansiedad siempre va a ser algo permanente y que pues solamente vas a poder controlarla. Vas a poder controlarla ya sea pues a través de ejercicios respiratorios, de actividades, de medicación, y esto, ojo, esto ya depende de cada persona, porque tengo amistades que sufren de ansiedad y simplemente con hacer ejercicio físico pues lo logran controlar. En mi caso yo estoy medicada, yo utilizo medicamentos para la ansiedad y para la depresión, y no por eso significa que pues
yo no tenga que dejar la parte espiritual. Mi parte espiritual está, yo oro todos los días, todas las veces que quiero orar, voy a la iglesia, leo las escrituras, si necesito hacer algo en específico lo hago, pero no significa que pues me desligue de la parte de mi medicación y de mi control con todas las indicaciones que pues me da. En mi caso yo me atiendo con la ansiedad, me la atiendo con con una psicóloga, y mi depresión me la atiendo con una psiquiatra, porque claro, la depresión, para muchas personas creen que la depresión y la ansiedad es lo mismo, y son dos cosas completamente diferentes. Una persona puede sufrir de ansiedad sin llegar a rozar la depresión, y una persona puede caer en la parte de depresión sin tener ansiedad. Puede caer derecho en una depresión. En la depresión, para diferenciarlo de la ansiedad es como pues un sub y baja. Es como una montaña rusa, como siempre. O sea, un día estás bien y al otro día estás mal. Tienes una semana que estás bien y un día que estás mal, vuelves a estar bien. En cambio, la depresión pues es un sentimiento de tristeza, de falta de duelo constante y profundo, que por más cosas que intentes hacer, pues no se va. Entonces es algo mucho más que conlleva pues un tratamiento mucho más específico, porque muchas veces la depresión, perdón, pues también puede venir no solamente por causas emocionales, sino por causas físicas dentro de nuestro sistema nervioso y dentro del cerebro, pues que eso lo determinan obviamente a raíz de diagnósticos con profesionales y de evaluaciones que normalmente incluyen hasta cosas interconsultas o en interespecialidades, que entre varios pues pueden ya saber específicamente si tu depresión es algo pues por algo emocional, por algo que te pasó, pues por ejemplo cosas en nuestra vida que son muy fuertes, por ejemplo la pérdida de un ser querido, como el duelo, la pérdida de una relación, un divorcio, la separación de los padres, situaciones económicas fuertes, la pérdida de un trabajo, quedar en bancarrota o problemas económicos constantes, cosas así, que son que son normalmente cosas que duran mucho tiempo, y que pues son las cosas que pueden emocionalmente causar una depresión. Entonces es muy importante que las personas que nos escuchan sepan que ansiedad y depresión pueden estar ligadas, o puede una persona tener, como en mi caso, que sufro de ambas, o puedo sufrir de ambas mientras las tenga bajo control, pero también puede sufrir una de las dos, y que no necesariamente representa la misma cosa. Algo que yo he aprendido, Shaure, también con respecto a esto, agregando algo más, es que la ansiedad es pensar en exceso del futuro, y la ansiedad es pensar en exceso del pasado. Cuando las cosas en el pasado decimos, pude haberlo hecho mejor, pude haber hecho un mejor esfuerzo, pude haberme esforzado más, o pude haber dado más de mí, y no lo hice. A veces Satanás juega con nuestros pensamientos y nos hace decir, eres miserable, o mira, no fuiste capaz de resolver esto por ti mismo. Y eso es una manera de que también la depresión puede llegar a nuestra vida. O también que nos diga, mira dónde estás ahorita, no tienes nada, no tienes a dónde ir, no tienes, no sé, trabajos, estudios, o no te aman, o estás solo, o estás abandonado. Entonces nos causa lo que sería ansiedad con respecto a nuestro futuro, porque podremos llegar a pensar de que estamos solos, cuando es todo un proceso, la vida, las cosas que nos van a empezar a suceder. Ha sido muy interesante todo lo que has dicho, por el hecho de que al profundizar en el tema, las personas pueden sentirse identificadas y pueden decir, como yo me he sentido de esta manera, y a la vez se les puede ayudar a que ellos puedan encontrar una solución. Y ya lo hemos mencionado, pero creo que ir mencionándolo varias veces para que la gente pueda entender. Y es por lo siguiente: en el libro de Mormón nosotros encontramos
que en diversas escrituras se repiten algunas palabras. Por ejemplo, en segundo de Nefi 31:10 o 11, el Padre nos invita 2 veces y dice arrepentíos, arrepentíos. Cuando vamos a Elamán 5:12, nosotros vemos que Elamán le está diciendo a sus hijos, recordad, recordad. Entonces es como un modelo. En tercer Nefi 11, la voz del cielo, que era nuestro Padre Celestial, les habló 3 veces hasta que pudieran entender. Y en Elamán 5 también, pero un poquito más adelante, esa historia de que los lamanitas, había una nube de oscuridad en su mente, dice que la voz le repitió 3 veces que se arrepintieran y no intentaran asesinar a los siervos, o a Leí y a Nefi, por el hecho de que ese era el fin o la meta de ellos, matarles. Entonces, creo que repetir el hecho de buscar ayuda médica profesional, no como mi amigo de la esquina, sino como ayuda profesional de verdad, alguien que sabe de lo que te va a hablar, y también poder confiar en el Señor, es algo bien importante. Quiero también agregar una escritura. Cuando vamos a segundo de Nefi 2:14, a mí me llama mucho la atención algo. En el versículo número 19 dice, y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. Pero me encanta la puntuación dentro del libro de Mormón, porque hay un punto y coma y dice lo siguiente, no obstante, sé en quién he confiado. Y entonces Nefi continúa diciendo, mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del mar. Y todo el capítulo continúa hablando de lo triste profundamente que se sentía Nefi. Nefi, podemos decir de que él tuvo bastante depresión y ansiedad en ese momento. Si podemos quizás como agarrar esa situación y ponerla en el contexto en el cual estamos hablando, porque él veía que sus hermanos le hacían la vida de cuadritos y él sabía que sus hermanos le iban a continuar haciendo la vida de cuadritos, pero él reconoció de que Dios siempre le estuvo ayudando. Nefi no tuvo un psicólogo, o bueno, yo tengo con quien hablar médicamente para que me ayude, no, él no tenía eso. Él tenía a su esposa, sus hijos y mucho trabajo. Pero él podía hablar con el Señor. Y eso es una gran diferencia que tú y yo tenemos ahorita. Nefi básicamente podía ver y hablar con el Señor, y el Señor le consolaba y le ayudaba a seguir adelante. Entonces, eso es una parte bastante importante de que hay que entender de la ansiedad y depresión. Una es exceso de futuro, que es la ansiedad, me siento ansioso por lo que va a pasar. Pero creo que eso también está mal dicho, porque pues, solamente pueden ser nervios o ese sentimiento de incertidumbre, pero de una manera muy leve. Y cuando hablamos ya cuando es una crisis de ansiedad, es una persona que sufre de ansiedad y es una persona que lo tiene de manera constante y que normalmente está fuera de su alcance de manera fácil poder tratar con lo que le está sucediendo. Exactamente. Entonces es un tema bastante amplio, pero me encanta mucho. A la vez, tú dijiste algo que llamó mucho mi atención. Tú dijiste hambre. Y esta palabra, hace unos días estábamos hablando con un chico y el chico decía, yo quiero seguir al Señor, pero yo no quiero bautizarme todavía. Y nos quedamos como amigo, no hay otra manera. Es lo primero. Es lo primero. Si no, entonces nosotros fuimos a Enos. Enos es todo un capítulo, pero en el versículo 4 dice algo interesante. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día, sí. Y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos.
Entonces, cuando dice mi alma tuvo hambre, nuestra alma muchas veces tiene hambre y con tantas cosas temporales, nosotros la tenemos básicamente en los huesos. Ella está sufriendo. En vez de darle comida, como a veces uno está gordito también, el alma a veces está abandonada. Y quizás puede ser metafóricamente lo que estoy diciendo, pero creo que se puede entender bastante claro el hecho de que también necesitamos alimento espiritual porque estamos hechos de las dos materias, temporal y espiritualmente. Y también agregando esta parte de lo que dijiste de sentir hambre, a veces ni siquiera es hambre de comer, sino es a veces hay personas que quieren un amigo, quiero alguien con quien hablar. ¿No te ha pasado que hay personas que les visitas y son personas que no se pueden callar? Llegas a su casa y desde que entras a su casa hasta que te vas, están hablando y hacen lo imposible para que tú no te vayas de su casa. No se vaya, espérese. Le voy a dar tal cosa. ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Y vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Y uno se queda pensando como, wow, esta persona como que no tiene con quién hablar. Y te pones a pensar, y es cierto, no tiene con quién hablar. Entonces, es un tema que está bastante arraigado, o pudiese decir también como agarrado de la mano, y que no debemos de ignorar. Considero que por eso el Señor nos ha mandado a ministrar unos a otros, porque hay personas que necesitan ser escuchadas, porque tú las escuchas ellos también. Ellos no necesitan que tú le lleves comida, algunos, otros, no hablo por todos, ¿ok? Pero la gran mayoría de personas mayores. O sea, que tú necesitas comida. Tú necesitas comida, entonces. Contigo son las dos. Exacto. Hay una gran mayoría de personas que no necesitan que tú le des comida o que tú le lleves regalos o nada. Solamente con que tú estés en el lugar es más que suficiente para la persona para que ella se sienta como feliz, como hey, alguien se acordó de mí. Entonces, eso es un tema muy interesante. Quiero poder también hablar de algunas otras cosas que, que vinieron a mi mente. Con respecto a los medicamentos uh, y también con respecto al tipo de depresión y ansiedad, porque no es la misma, no es como, esto es ansiedad en general para todos. No. Hay tipos y variedades y, por ejemplo, hay personas que la manera de expresar su ansiedad es con rabia, odio y de una muy mala forma lo expulsan. Hay otras personas que se quedan calladas, pero con el pasar del tiempo, su cuerpo es el que empieza a hablar. Su cuerpo Exacto. es el que ellos pierden control de su cuerpo porque han guardado tanta presión que entonces su cuerpo es el que habla, porque de una u otra manera hay que expulsar esa energía. Hay otras personas que, como tú dijiste, con un poquito de ejercicio, listo. Pero hay otras personas que tienen una tendencia al suicidio, porque dicen, no tengo nada que hacer en esta vida, nadie me quiere, no tengo amigos, no tengo trabajo, no tengo estudio, o nadie se preocupa para mí, no soy un peso para mis familiares. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy y los dejo tranquilo a ellos. Pero más que pensar en eso, es, por dar de la palabra, es cuánta tristeza le vas a causar a tus padres, amigos o vecinos, o a las personas que sí se preocupaban por ti, que no te diste cuenta, al quitarte la vida y dejarles aquí con un montón de preguntas y con un sentimiento de culpa muy grande. Porque las personas van a decir, ¿qué hice mal o qué sucedió que él decidió quitarse la vida? Y también cuando nosotros estemos delante del Señor, ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor? No, mira, yo me senté triste, no quise seguir en la tierra. El Señor nos va a abrir los ojos y nos va a decir, había muchas personas preocupadas por ti y tú simple y sencillamente elegiste el camino fácil. Entonces, pero ¿cómo funciona esto de los medicamentos? ¿Sabes un poco de esto? Pues en ese caso, o sea, eso sí depende porque ahorita en el mercado, pues donde sé,
pues hay medicamentos que ayudan pues a nivelar hormonas, ciertas cosas químicas en el cerebro y ciertas cosas específicas como para que son antidepresivos y pues contrario. Y este es como un tema medio tabú también, que muchas personas creen que pues las personas los que usamos medicación pues somos adictos a la medicación, y pues eso depende. Lo importante pues siempre es, y claro, obvio, como todo en la vida puede pasar, hay gente que es adicta a la soda y nosotros diríamos, ay, la soda es algo bueno, pero claro, con todo en exceso es malo. Lo primero es importante que estos medicamentos pues no se consiguen sin receta, por lo cual siempre es importante para poder utilizarlos asistir a un profesional que te los recomiende y sepa específicamente cuál es el mejor para tu caso en específico, número uno. Número dos, importante saber que hay que tomarlos al pie de la letra. No es que si te dijeron, pues toma uno o toma dos medicamentos al día o 2 gotitas al día, pues te vas a tomar 10. Obviamente eso es lo que va a crear pues que tu cuerpo, y lo mismo pasa prácticamente con cualquier medicamento, hasta con la Panadol, es que tu cuerpo pues se acostumbre a los efectos secundarios de lo que estás tomando y al acostumbrarse pues deje de hacer efecto en ti, o B, crea un estado de adicción en la cual necesitas estar automedicándote constantemente, y entonces ahí vienen los daños físicos que puedas causarle al cuerpo por pues, el mal uso del medicamento, que puede pasar también con cualquier otro medicamento que se tome para cualquier otra dolencia. Entonces es importante porque actualmente pues, en el mercado hay muchísimos medicamentos pues, que son ansiolíticos, que son para contrarrestar la depresión, que son pues para nivelar el poco las químicas que hay en el cerebro, que hacen falta en el sistema nervioso, que hay como para pues mantener el sistema nervioso un poco más tranquilo, e incluso medicamentos que hacen que simplemente te relajes más rápido para poder dormir y que no necesariamente pues vayan a alterar alguna otra cosa más. Pero como ya les digo, pues es súper importante que lo vean con la persona que los trate. Es importante que ustedes siempre pues tengan esto es algo que es importante siempre recordar. Nosotros no estamos solos. Tenemos muchos recursos. Primero están los recursos obviamente espirituales. Sabemos que el Señor Jesucristo sabe cómo nos sentimos. Tenemos pues la ayuda de nuestro Padre Celestial a través también del Espíritu Santo, de que pues nos hace compañía aún cuando nosotros no sepamos. Tenemos pues también, podemos tener también la ayuda de nuestra familia, de nuestros amigos, porque en las escrituras está también, y nuestros líderes también nos han dicho, y nuestros líderes también son buena opción para también ser nuestra compañía. Pues que nosotros tenemos ángeles, hay ángeles de ambos lados del velo. Siempre pensamos que los ángeles son estos seres sobrenaturales con alas y todos llenos de luz, y recordemos que las personas que están a nuestro alrededor también son nuestros ángeles. Yo siempre digo que mis amigos son mis ángeles. He tenido amigos que han pasado y me han apoyado muchísimo en medio de crisis muy fuertes, desde amistades que me han acompañado a un cuarto de urgencias cuando estoy en una crisis, se han quedado por horas conmigo dentro de un cuarto de urgencias cuando tengo una crisis de ansiedad, amistades que me han ido a buscar cuando me da un ataque de pánico en un lugar y me dicen quédate ahí, yo paso por ti para que no estés sola, amistades que incluso me han acompañado en mi casa para que yo no esté sola, para que ese sentimiento de soledad que muchas veces te da pie a que desarrolles pensamientos que no deberíamos de tener, esos pensamientos que a veces entran en nuestra cabeza con el afán de atentar, como tú dices, pues como pasó con la chica, atentar contra nuestro cuerpo físico, atentar con nuestra vida. Pues he tenido amigos y amigas que se han ido a dormir conmigo, mira, hoy me voy a quedar contigo para que no estés sola en tu casa, para que no te sientas sola, para vigilarte, para saber que estás bien, tu familia, profesores, si estás, para vigilar, o sea, para estar pendiente, ¿no? De que no pase nada más allá de tu familia, para vigilar, continúa.
puede ser algún profesor con el que tengas confianza, algún maestro, puede ser incluso los que trabajan, pues algún superior, algún jefe, nuestros líderes de la iglesia. Y algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo de la iglesia es que poco a poco nos han estado señalando que la salud mental, que la salud emocional no está desligada de nuestra salud espiritual, que van de la mano. Nuestros líderes cada vez hablan más abiertamente pues, de temas de depresión, de ansiedad, de suicidio. Nos hablan en discursos, y uno de mis discursos favoritos, de uno de mis líderes favoritos dentro de la iglesia, porque él habla muchísimo sobre estos temas, es el discurso del Erdel Holland de abril del 2022. Ese fue uno de los discursos más directos en cuanto o sea, si ustedes no saben, si ustedes, aunque no sean miembros de la iglesia, nos estén escuchando, ustedes lo pueden buscar en Google porque perfectamente aparece el discurso del Jeffrey R. Holland de abril del 2022. Ese es un discurso, o sea, el discurso se llama No temas, cree solamente, y él dice, pues, no minimices, la parte que me gusta es, no minimices ni des menos por una vida por la cual Cristo dio la suya. Cuando él lo dijo, yo creo que esa vez que yo lo escuché la primera vez, a mí se me salieron las narices, porque sentí que me estaba hablando, sentí que me estaba diciendo como, no minimices algo por o sea, tu vida, la tuya, Bel, la de cualquiera que nos escuche, es tan valiosa que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, no debemos desperdiciar ese preciado don que tenemos a través del Evangelio de Jesucristo, a través de saber que Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de vencer cualquier obstáculo, tanto físico, terrenal, como los obstáculos espirituales y los obstáculos emocionales que podamos llegar a tener. Él venció la muerte. O sea, lo más difícil que había hasta ese momento, hace 2000 años, Él lo hizo, vencer la muerte. Y si Él pudo vencer la muerte, nosotros podemos vencer día a día todas las condiciones que tengamos. No es fácil, no lo es difícil. Cuesta, porque cuesta luchar con los pensamientos, cuesta luchar con tu estado de ánimo, con esa sensación de no querer hacer nada, esa sensación de querer hacer algo que sabes que no es correcto, esa sensación de querer buscar alivio temporal en sustancias, en personas que no deberían, en acciones, en actividades que no son sanas, o en actividades que el mundo dice que son buenas, pero nosotros sabemos que no son buenas. Porque también tenemos ese instinto que nos mete Satanás a través del mundo. Haz esto. Que al final no son más que falsas soluciones. Eso de meternos sustancias son cosas temporales que duran lo mismo que duras que te comas un chocolate. Y así mismo, como te comes un chocolate y cuando se te acaba, quieres seguir, porque esa sensación de euforia que sentiste en esos 5 minutos que duró el chocolate, la quieres repetir y nunca te sacias. Eso es lo que el mundo, lo que Satanás a través del mundo nos hace pensar. Pero el Evangelio de Jesucristo nos sacia, y nos sacia para bien. Él es el río de agua viva, el pan de vida. Él nos sacia, porque Él sabe cómo nos sentimos. Y aun cuando a nosotros nos cueste en comprenderlo, nos cueste el hecho de cada día que continuamos en esta tierra hasta que Él decida que es nuestro momento de partir, estamos teniendo una victoria. Estamos diciéndole a todo que sí podemos, que sí tenemos un testimonio por el cual vivir, que sí tenemos un testimonio por el cual seguir adelante. Yo siempre digo, pues si yo no hubiera tenido ese testimonio fortalecido, probablemente los últimos 3 años y medio, casi 4, no hubiera estado aquí en la tierra. Hubiera dejado de existir en el 2019. Y con eso les digo, creo que ya les he dado un pantallazo de mi vida personal. Hubiera dejado de existir en el 2019 y tantas cosas que han pasado, tantas personas que he conocido, e incluso el boom loco de la pandemia, el boom loco de la pandemia, que es una historia que le vamos a contar a nuestros descendientes, no lo hubiera visto, no lo hubiera vivido, o sea, no hubiera tenido tantas experiencias bonitas. Y
¿Han sido 4 años fáciles? No han sido fáciles, han tenido sus altas y sus bajas, pero no cambiaría los 4 años que he podido vivir, además de ese momento en que pensé que ya mi vida no era valiosa, que ya mi vida no tenía por qué continuar. Así que si no estás escuchando, no, o sea, piensa que mañana va a salir el sol, así como sale el sol cada día, por más que el día anterior llovió o nevó o no sé qué clima hay donde nos esté escuchando, así mismo tenemos un día siguiente en el cual podemos empezar de cero, en el cual podemos creer en Jesucristo, podemos seguir adelante, podemos rodearnos de personas positivas que nos ayuden a mantenernos positivos, a seguir adelante poquito a poquito. Esto es como dicen en Alcohólicos Anónimos, esto es algo de día a día. O sea, hoy ya vencí el día de hoy, mañana es otro día a vencer. Esto es poquito, no ver de aquí a 5 años. Lo famoso, ¿cómo te ves en 5 años? Yo hace como 2 años dejé de pensar en cómo me veo en 5 años, porque cada vez que lo pienso en lo que no tengo ahora y como quien dice buen panameño, me entra el trauma, me entra el miedo, me entra la cosa. Entonces, me gustaría. Lo que sí quiero ahorita y que no lo tengo. Que no tengo, claro. Cada vez que pienso en 5 años, ya yo debería estar casada, debería tener hijos, debería tener esto, debería de esto. Quiero. Quiero ser como todo el mundo. Entonces, claro, ahí es donde empieza fácilmente pues la ansiedad en atacar y en a ver, como tú dices, el pasado, lo que no tengo, lo que no he hecho, porque soy así. Y tratar de pues concentrarse en las cosas que sí tenemos, en las personas que sí tenemos, en las personas que están aquí, porque muchas veces, como les dije hace un momento, muchas veces la depresión y la ansiedad también ocurren por rupturas o por personas que ya han fallecido. Entonces, recordar a las personas que sí están aquí, porque están vivas, porque todavía el Señor las quiere al lado de nosotros, o porque su voluntad, su simple voluntad es continuar al lado de nosotros, aún sabiendo cómo somos, quiénes somos, aún sabiéndolo todo, continúan aquí. Son las personas por las que vale también que nosotros continuamos aquí y que que continuamos levantándonos día a día, como yo siempre digo, pues viviendo, levantándome por mi testimonio y viviendo por mi testimonio, viviendo por fe, aun cuando las cosas no sean fáciles. Continuando un poco el tema de lo del hambre, lo de saciar el hambre, porque si hablamos en términos temporales, cuando nosotros tenemos hambre, a veces uno se empieza a desesperar y uno dice, tengo hambre. El único pensamiento que llega a tu mente es, tengo hambre, y lo que quiero ahorita es solucionar el problema que tengo, y es, tengo hambre. Entonces pasa algo muy interesante y quiero poder como acoplarlo, ¿okay? Porque quizás está un poquito alejado, pero en el número 5, el versículo número 5 del libro de Nos, el libro de Mormón, dice, y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. En el 6 dice lo siguiente, y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por lo tanto mi culpa fue expurgada. Entonces él fue saciado, y eso es algo que llama mucho mi atención, el ser saciado espiritualmente. Claro, no es como que me sacio hoy y no necesito más, pero todos los días necesitamos saciar nuestra hambre espiritual. Si no lo hacemos así, va a ser muy complicado poder continuar adelante con nuestra vida, porque tenemos hambre temporal y espiritual. Y ahorita quiero cambiar un poco la mecánica, porque posiblemente estamos hablando mucho desde la perspectiva de la víctima, pero también hay personas que han desarrollado ansiedad y depresión como victimarios, como personas que literalmente han hecho cosas que no tenían que hacer, y eso ha causado esas enfermedades mentales en su vida, pero que también puede ser solucionado por medio del Evangelio de Cristo. Pero antes de tocar este punto, algo que hablaste también de los obispos es lo siguiente, bueno, de los líderes, es que la iglesia tiene un programa muy grande de psicólogos que brindan ayuda emocional a las personas con psicólogos certificados. No es como que Juanito de la esquina, que me cae bien y es miembro
miembro de la iglesia, vamos a ponerlo como psicólogo a escuchar a todo el mundo. No, esto no es una sala de confesión, es una persona que te va a empezar a dar ejercicios. Habían ejercicios de, como tú dijiste, respiración, habían otros ejercicios de, uno que yo tuve que utilizar porque yo también tuve que padecer por esto en un tiempo, es que la psicóloga me dijo, todo lo que estás sintiendo, toma un pedazo de papel y escribe todo lo que sientes. Si sientes furia, tristeza, enojo, envidia, dolor, todo lo que estés sintiendo, escríbelo. Y entonces, cuando lo hayas expuesto, al final, entonces pones y al final pones y cierro este capítulo de mi vida. Y la psicóloga me dijo, pero no la guardes, agárralo y bótalo, quémalo, tíralo por el retrete, porque es una forma de agarrar esos sentimientos y sacarlos y ponerlos en el pedazo de papel, ya sea que quemes el papel, que lo botes, pero que se vaya de ti. Y de esta manera es una manera de poder tratar esto. Y yo lo hice muchas veces, porque a veces estaba lleno de una gran cantidad de sentimientos y a medida que yo lo fui haciendo, para mí fue mucho más sencillo poder continuar adelante. Entonces, eso es una de las cientos y miles de maneras que se va a poder tratar esto, pero lo importante es que se acerquen a sus obispos y les digan a sus obispos, obispo, me siento así, 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 así. Y que también los obispos, hay personas que están chapadas a la antigua, ¿ok? Eso se entiende, pero que no solamente traten cuando las personas vienen con confianza y con miedo, porque a veces muchos tengo que entrar al cuarto de entrevista y a veces me siento como culpable o juzgado. Y a veces no necesariamente tiene, a veces, disculpa, a veces no necesariamente tiene que ser el obispo. En mi casa, una de las personas con las que yo hablé fue con mi presidente de la Sociedad de Socorro del barrio donde yo estaba antes. Y mi presidenta pues fue la que me dijo que en el barrio había una persona que casualmente es una psicóloga y que pues me podía ayudar. Estábamos en pandemia y pues obvio las citas con psicología estaban como que un poquito como que no se puede porque solamente puedes ir a si tienes COVID y a tratar COVID. Entonces uno puede hablar con el líder con el que uno más se siente identificado. No necesariamente tiene que ser el obispo, porque muchos de los líderes últimamente pues están recibiendo pues dentro de los manuales de liderazgo, dentro de las capacitaciones, dentro de los cursos de resiliencia emocional que también están, que por si no los conocen, pues estos cursos que se están dando dentro de lo que es autosuficiencia, que también la persona que es el encargado de autosuficiencia de sus barrios también los puede ayudar porque tienen conocimiento sobre estos cursos, que he escuchado a muchas personas dentro de la iglesia que estos cursos de resiliencia emocional les ha ayudado un montón a poder como que manejar sus emociones. Entonces no necesariamente solamente puede ser con el obispo, puede ser con pues, tu presidente de las mujeres jóvenes, tu presidente de los hombres jóvenes, el presidente del quórum de élderes, alguien de sacerdocio o con, no sé, el presidente de acá, dependiendo de con quién te sientas pues más identificado, siempre y cuando pues tengan este cargo de liderazgo, pues poco a poco la iglesia se está encargando de que los líderes tengan, como tú dices, hay mucha gente chapada a la antigua, y pues la iglesia está tratando de que los líderes sean un poco más abiertos en cuanto a comprender y saber cómo ayudar a las personas, no solo las personas que sufren de depresión o sufren de ansiedad, sino también a las personas que pues como tú explicaste al inicio, que por X o Y motivo han tenido pues algún trauma muy grande en su vida, no necesariamente por pues entender que no es culpa de uno, sino que muchas veces son malas decisiones tomadas por personas en quien nosotros anteriormente confiamos y pues que nos afectan la vida de la persona, o que las decisiones que esta persona toma afectó la vida de alguien más, porque tú dijiste también que muchas veces esto puede desarrollar la persona que es victimario, y efectivamente las personas que pues en algún momento toman esta decisión de causar algún tipo de daño sobre otro ser humano,
pues también pueden desarrollar este tipo de algún tipo de enfermedad mental, o también pueden tener un tipo de enfermedad mental no tratada en la cual los llevó a actuar de esta manera. Entonces, por eso que decía que algo que a mí me gusta mucho de la iglesia es que ahora está hablando mucho más abierto de estos temas, y está pues indicándole a los líderes y a los miembros de que pues es importante tratar nuestra salud mental, así mismo como le damos importancia a la salud espiritual y viceversa. También maestros ministrantes. Algo como quizás para explicar un poquito la organización de la iglesia, pues me encanta cómo está organizada. Ok, actualmente yo sigo siendo el presidente del Quórum de mi barrio. Yo tengo 2 consejeros, son mis 2 manos derechas, ok, pero también tengo un secretario que nos ayuda a recordar algunas cosas en las misiones. Y mis consejeros se encargan de entrevistar y ministrar a los hermanos que van a ser parejas ministrantes. Entonces, esas parejas ministrantes también pueden decir, por ejemplo, siento que la familia Castillo está pasando por un momento difícil, su hija tiene depresión, el papá está teniendo ansiedad, la mamá está teniendo ataques de ira, el bebé está enfermo, y entonces uno puede decir como, hey, hay que actuar y ayudar a esa familia. Y a veces las personas pueden decir, no, ustedes están chismeándose los unos a los otros, pero yo no tengo el tiempo para ir a la casa de cada hermano a ver cómo están y saber cómo están, cuando es más fácil asignar a alguien y que esa persona solo me traiga un reporte. Al traerme ese reporte, entonces nosotros podemos hacer el trámite necesario y que la persona entonces reciba ya sea ayuda con comida o ayuda emocional, o también si están faltos de fe o su fe ha decaído, entonces también se les ayuda a aumentar su fe en Jesucristo. Quizás eso era lo que deseaba también agregar, este punto que también es importante, y continuar con eso de la víctima al victimario. Hay veces que quiero ser un poquito explícito en esta parte, ¿está bien? Hay personas que en el libro de Mormón se habla mucho de que se entregan a todo tipo de fornicaciones. Hay personas que hoy en día se entregan a todo tipo de fornicaciones para intentar buscar una pareja que les ame o que les cuide o que les quiera, pero que lo que realmente están haciendo es que ellos solitos se están causando sus propias enfermedades mentales, debido a que, para dar un ejemplo un poquito más directo, hay personas que dicen, bueno, yo quiero un hombre que me quiera, pero buscan a alguien y en las primeras citas se entregan de una manera sexual a esta persona, y esta persona solo está buscando eso y se va. Y las personas empiezan a preguntarse, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué mis amigas sí se están casando y yo no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y lo que la persona no se da cuenta es que ella misma se está causando sus propias dificultades. Y eso puede venir de un sentimiento de abandono, puede venir de algún tipo de apego emocional que pueda ser negativo, o que yo quiero adueñarme de tu vida, de tu tiempo, de todo tu ser. Entonces, también hay personas que pueden ser abusadas, pero hay personas que se abusan a sí mismas. También, para dar un ejemplo, hay personas que se dañan mentalmente con la pornografía. A veces podemos pensar como, oh, normal, son 2 adultos que solo están teniendo relaciones sexuales, pero cuando lo pensamos por el trasfondo, primeramente las relaciones sexuales no son ni parecido a lo que realmente nos muestran en las páginas o la pornografía en general. En segundo, eso nos enseña a ver a los hombres, a las mujeres en sí, como objetos, y enseña a las mujeres a que son objetos. Son cosas que se pueden utilizar
y cuando ya no me sirves, te cambio por una nueva y ya. En vez de crear lazos y formar vínculos sentimentales profundos y firmes. Y otro aspecto también importante es que las personas empiezan a decir o empiezan a creer que si no hay sexo en sus relaciones o si esto no es la parte fundamental o lo más importante, entonces la relación no funciona. Y creemos dentro de la iglesia que el sexo es algo muy importante porque une y fortalece el vínculo de esposo y esposa, ya que de esta Correcto. manera es como se traen hijos aquí a la tierra. Pero a la vez es una manera de demostrar que yo confío en ti, porque a veces no pensamos, pero le, los poderes de la procreación, aparte de que son poderes sagrados, es un momento donde estamos totalmente vulnerables. No hay un tipo de protección como tal que uno tenga. Exacto. Entonces, y muy pocas veces las personas piensan en esto, pero cuando ampliamos el tema, no funciona así. Y todo esto lo que causa en las personas es que crezca más depresión o ansiedad. También cuando quizás el chico que ya está, no sé, los hombres están intentando conquistar a una chica y la chica les dice que no, entonces desarrollan un cierto nivel de depresión porque se empiezan a preguntar, no soy suficiente, o porque no tengo esto, o porque no tengo aquí, o porque no tengo allá. Y a veces solo tenemos que aceptar el no de una persona y ya, continuamos. Vamos entonces por alguien más que sí nos acepte, no tal y como somos, porque eso también está mal, que alguien nos acepte tal y como somos una mala persona. Yo quiero que alguien me acepte siendo malo. No, no funciona así. No Aceptan funciona nuestro así. núcleo, aceptan como que nuestro núcleo versus las cosas que realmente se pueden mejorar. Sí, exacto. Es como, yo puedo cambiar de temperamento, carácter, humor, ser una persona más alegre o más dispuesta a escuchar, más humilde, más sumisa, pero no significa que si yo soy manipulador, tú me tienes que aceptar como manipulador. No. Entonces, todo esto es como una manera de englobar también, porque a veces solo creemos que depresión, ansiedad o las enfermedades mentales o emocionales, todas las personas son víctimas y pobrecito, mira, pero cuando miras un poco el trasfondo, hay personas que para que esto pueda un poco desaparecer de su vida, para que esto no afecte tanto, deben de arrepentirse. Y es un punto importante que muy pocas personas hablan. Para tocar el tema de hombres o mujeres que solamente buscan el placer sexual o derrochan su energía en esto, a las personas que se arrepienten de entregarse de una manera tan fácil o tan rápida, tendrán la oportunidad de encontrar a alguien que les ame siempre y cuando ellos se amen a sí mismos. Pero las personas que no se aman a sí mismas, ¿cómo pueden pedir a alguien que les ame? Si básicamente muchas o la mayoría de las veces lo que tú eres lo que atraes. Si eres alguien de luz, alguien elevado, vas a atraer a alguien de luz, alguien elevado. Y claro, siempre va a llegar alguien de oscuridad que va a intentar meterse, pero tienes que apartarlos. No, no estoy interesado en que me quites mi luz, porque es mía. Yo te puedo enseñar que tú tengas la tuya, pero eso no me garantiza de que tú la vas a mantener en alto como yo la mantengo. Entonces es mucho más sencillo que alguien que tenga su luz llegue a ti y de esa manera se pueda continuar. Para dar un ejemplo también un poco más, también directo, las drogas ilegales que causan desvariaciones dentro de las hormonas o sustancias químicas dentro del cerebro y hace que las personas desarrollen esto. Son personas que también deben de arrepentirse y deben de cambiar. Cuando decimos arrepentimiento, el discurso del 2018 del profeta Russell M. Nelson acerca de la palabra metanoeo, si lo recuerdas, fue una sesión para los poseedores del sacerdocio. Pero al final todas las personas ven la sesión porque siempre uno quiere saber qué fue lo que dijo, qué dijeron.
Entonces, gracias a esto yo pude darme cuenta la gran importancia de que es un cambio de pensamiento, conducta, manera de actuar, manera de cómo, incluso de respirar, también el profeta dijo. Y eso es una parte importante. Hay personas que se buscan sus propias enfermedades o que actúan de una manera muy errada, y las consecuencias de esto es que entonces su salud mental se ve en grandes riesgos. Es así, y podemos, o sea, podemos sacar muchísimos temas en los cuales hacer ciertos tipos de, tener ciertos tipos de comportamiento nos lleva a desarrollar, pues, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, en el caso de las personas que siempre, las personas que sufren de avaricia. Una persona, y no necesariamente porque pues, tú mencionaste pues, una arista, pues en el caso de las personas, la parte de la relación, la parte de las relaciones sexuales. Yo puedo sacar las personas que sufren de avaricia, las personas que sufren de envidia, las personas que sufren de orgullo. Es un cierto tipo de personas que siempre van a querer, y su querer no se sacia. Y esto conlleva muchas veces a tener un cierto nivel de ansiedad, porque su mente está maquinando siempre cómo tener las cosas que les hacen falta, o lo que no necesariamente lo que les hace falta, lo que quieren tener, ya sean cosas económicas, oportunidades, personas, porque a veces lo que quieren es, no sé, por ejemplo, el marido de la vecina, por decirlo así, o la esposa del vecino. Entonces, sí. Y mira, y vienen con, ahí viene el sentimiento, iniciando con el sentimiento de avaricia, y cae, entonces, cuando quieres al esposo ajeno, a la mujer ajena, al novio ajeno, a la novia ajena, caes, entonces, o puedes caer, entonces en algo, como nosotros decimos, un pecado de índole sexual. Porque a la larga, para lo que tú quieres es eso. No necesariamente solamente la parte física, sino esa insatisfacción emocional, física, que viene o parte del hecho de la avaricia, del querer tener algo que no tienes o que no tienes derecho a. Entonces, esa pensadera constante también puede hacer que uno desarrolle, parece mentira, y son decisiones personales, porque son cosas que uno sí puede controlar. El querer, no sé, al marido de la vecina. Eso es algo que uno sí puede controlar. Eso es algo que sí está dentro de nuestro control, de nuestra decisión, de nuestra manera de actuar. Hay cosas que creo que no hemos mencionado, que hay que recordar que también muchos de los comportamientos que podemos tener de adultos vienen por el simple hecho de que nosotros muchas veces en nuestros núcleos familiares, en nuestros primeros años de vida, pues somos unas personas que absorbemos lo que está en el ambiente. Y muchas veces somos personas que continúan un ciclo, o hay personas que continúan un ciclo. Y aquí va la posición de víctima como victimario. Hay personas que pues vienen de hogares que han sido destruidos, hogares que no estaban bien y que crecieron tal vez viendo a un padre violentando a su madre, y que al crecer, si es una mujer, pues se puede convertir en una mujer que sea víctima constante, que busque, como tú dices, esa relación de alguien que tenga poder sobre ella, porque es lo que está acostumbrada desde niña, porque fue lo que vio, lo que en su cabeza, en su parte emocional es normal, es lo que ella aprendió, que es la manera de expresar amor. O una mujer, y claro, ojo, ahora hay mujeres que también son victimarias. No le debemos echar la culpa solo a los hombres, ojo, porque también hay hombres víctimas y mujeres victimarias. Y conforme han pasado los últimos años, la sociedad también ha hecho en esta falsa ideología, esta falsa ideología feminista extrema, porque ojo, el feminismo no es malo, y esto ya da para otro tema, da para otro podcast. Este extremismo de que la mujer tiene que hacer lo mismo que el hombre, la misma cosa. Ay, si él me quema, como decimos un panameño, si él me quema, yo también tengo que quemar. Entonces hay una mujer, también, yo quemo, y si él hace, yo también.
Entonces, en esta querer una igualdad, una falsa igualdad, en vez de pedir una equidad. Y esto es muy importante ahora que acabamos de pasar el Día Internacional. En esa falsa... Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso que digo, una falsa ideología de querer que la mujer en todos los aspectos se comporte como un hombre. Y sí, y por eso que digo la palabra equidad, que no es lo mismo que igualdad. Y eso ya les digo, es algo que va para otro podcast. Entonces, en esta falsa ilusión de querer igualdad en todas las condiciones y querer ser como un hombre, a que si él me quema, si él hace y si él quiere tener mujer por fuera, yo también tengo mujer por fuera. Y hago lo que me da la gana, y llego tarde, y hago esto y esto. Entonces, esas decisiones que están bajo nuestro control también pueden ser cosas evitadas. Entonces, y pueden provenir de algo que uno aprende desde chico. Si te pones ciclos, a pensar, palabras ciclos. Tiene mucho que ver con el hecho de que las personas están juzgando su futuro con lo que sucedió en el pasado. No, que en el pasado era así y así y así, y en la Biblia decía, y ahora no me vengan a decir a mí. Pero la idea es que nosotros progresemos a una sociedad mejor, no a una sociedad peor. Y al final, lo que esto va a causar es que en el futuro van a haber un montón de mujeres que van a estar solas, que no van a tener hijos, o si tienen hijos, sus hijos se van a avergonzar de sus madres, o porque ya sus madres, muchas de estas mujeres se muestran desnudas, muchas de estas mujeres se ponen a violentar a la policía y la policía tiene que agarrar y arrestarlas y meterlas presas. Quiero contemplando, agregando un poquito de valor de lo que tú estabas diciendo, es el hecho de que nuestro Padre Celestial nos ha dado roles y el rol que la mujer tiene no lo puede cumplir el hombre, y el rol que el hombre tiene no lo puede cumplir la mujer. Cada quien tiene un rol el cual debe de desarrollar y esforzarse para que ese se lleve a cabo. Pero cuando nosotros comprendemos, bueno, esta parte comprenderla, a veces es difícil que la sociedad comprenda las cosas espirituales porque están tan sumergidos en la naturalidad de su vida que para ellos son locura lo que podemos estar hablando aquí. Para ellos puede ser como ellos no tienen idea de lo que están hablando, ellos no saben qué es esto, qué es lo otro, qué es aquí, qué es allá. Para quizás no dar tanto como no ser tan puntuales en algunos aspectos y generalizar, pero saber de que nuestra vida siempre es como dijeron, leche, huevos, colo. Es como algo que debería de ser normal para saber qué tan bien o qué tan mal estamos. Y para agregar algo de lo que yo estuve leyendo, me gusta bastante leer. Y básicamente por eso toqué el tema del victimario, porque a veces solamente vemos a la víctima. Y es que el elder Spencer W. Kimball habló acerca de los victimarios también, las personas que causan eso. Por ejemplo, lo que tú dijiste de la mujer que quiere robarse el marido ajeno, o las personas que tienen orgullo o ego, son personas que se causan sus propios desbalances, sus propias debilidades, y hasta que las personas no se arrepientan y no se queden quietas con una sola pareja estable, o decidan ser humildes, o escuchen la voz de sus líderes, o sean personas que estén dispuestas a someterse a la voluntad del Señor. Entonces, en otras palabras, que se arrepientan, porque eso es arrepentimiento. Entonces esas personas seguirán en el mismo curso, en el mismo estado. Ir al psicólogo, tomar medicamentos, rezar las oraciones, leer las escrituras, ir a la iglesia, son parte del arrepentimiento. Confesar nuestros pecados y decir, me he equivocado, deseo poder mejorar y necesito ayuda. Es parte del arrepentimiento importante. Y yo sé que este tema del feminismo sería muy largo, pero no es el tema ahorita. Y como dijimos, puede
puede dar para otro podcast porque hay muchas cosas feas que he visto y muchas cosas que dentro de la iglesia no se deben de introducir, porque si se introducen, volvemos al libro de Mormón con el orgullo, con todas las dificultades que esas personas pasaron en aquel tiempo, que hey, ellos la vivieron de cuadritos, cuando se metió el orgullo en el corazón de la gente, esa vaina era qué locura. Entonces, el orgullo es una de las cosas más, la gente a veces no recuerda que el orgullo es una de las cosas más potentes que hay. Y la gente siempre dice, el primer pecado fue la desobediencia. No, el primer pecado fue el orgullo. Porque el orgullo fue lo que hizo caer a Satanás y a su tercera parte del cielo que se llevó. Eso fue lo primero que pasó. Entonces, a veces desestimamos muchísimo este querer ser por encima de nuestras capacidades, por encima de los demás, por encima de muchas cosas, y no sabemos qué tan lejos nos puede llevar este tipo de sentimientos y qué tanto podemos arrastrar en el camino por culpa y por causa del orgullo. Hay personas que han muerto por esto. En la Biblia vemos que Jesús enseñó, y el orgullo de las personas hizo que llegara a un punto que crucificaron a Jesús. Muchos sacerdotes o personas que pudieron salvarse no se salvaron. Sin embargo, las personas que sí escucharon al Salvador y que sí decidieron ser humildes fueron las personas que sí se salvaron. Para dar un ejemplo grande de esto en la Biblia, las personas siempre dicen, ustedes solo hablan del libro de Mormón. Yo creo que todo lo que yo he dicho ha sido dije Nuevo Testamento, dije Antiguo, he hecho de todo. Entonces, cuando Pablo está hablando y dice que a saber las personas que se salvaron en el diluvio fueron 8, y Noé con su esposa, sus 3 hijos, sus esposas, y básicamente listo, ahí se acabó todo, y todos los animales que vinieron de 2 en 2. Entonces todas las demás personas se murieron porque no escucharon a Noé. Pensaron que estaba loco y dijeron, ¿cómo va a llover si nunca ha llovido, nunca ha caído agua del cielo? Tú me vas a decir a mí que yo tengo, ponte, de 150 años, en ese tiempo vivían más que nosotros. Yo tengo 200 años en esta tierra. Sí, y nunca ha llovido. Tú me vas a decir a mí que va a llover, tú estás loco, eso no va a pasar. Y cuando cayó el agua, la gente dijo, hubiera escuchado. Y también Caín, el orgullo de él, al ver que su hermano tenía a los becerros gordos, y la envidia que desarrolló hacia él, y dijo, bueno, si yo lo mato, yo me quedo con todas las cosas que él tiene y nadie se va a dar cuenta. Y yo creo que la respuesta de Caín fue una de las cosas más como dolorosas, porque Caín le dijo, soy yo guarda de mi hermano. En pocas palabras, a mí qué me importa lo que le pasa a él o dónde esté él, yo no tengo nada que ver con él. Y el Señor claramente le dijo, su sangre derramada en la tierra clama venganza. Entonces, esas son cosas que las personas se pueden arrepentir y pueden cambiar esas conductas. Hay personas que dicen, bueno, toda mi familia estuvo tomando alcohol toda su vida cuando yo estuve pequeño, o yo veía que mi mamá metía hombres a la casa, o mi papá metía hombres a la casa, o no sé, cualquier tipo de pecado o abominaciones que puedan existir, pero uno puede cambiar esas conductas si uno quiere. Pero si uno romper el ciclo. Si uno se deleita en ese tipo de pecados, hombre, vas a seguir exactamente el mismo ciclo, como acabaste de decir, que tus padres, incluso peor, porque si ellos lo hacían por ignorancia, ahora tú lo haces en conocimiento,
Y eso es un punto bien delicado. En el libro de Mormón encontramos en la Biblia también que aquellas personas que pecaban por ignorancia iban a tener que igualmente pagar por sus pecados, pero no iban a recibir un castigo tan grande y tan severo como aquellos que estaban pecando en conocimiento y estaban al 100% de sus facultades, sabiendo de que lo que estaban haciendo estaba mal. Sí, igual en las escrituras siempre hemos podido saber de personas que pues murieron o personas que tuvieron eh, X conclusión o por simplemente por el orgullo, y personas que se salvaron por no tener orgullo. O sea, creo que en el Antiguo Testamento hay 2.300.000 historias de un montón de gente que pues pudo tener una mejor vida porque se dejaron guiar por el Señor. En el caso, pues tú dijiste Noé, yo me acuerdo de, no sé, puede ser de Lot, porque Lot, cuando lo fueron a buscar a Sodoma y Gomorra, él puede haber dicho, pero sí, a mí me va bien, a mí me tratan bien aquí, ¿para dónde tengo que ir? Yo no tengo para dónde ir, si aquí yo tengo mi dinero, tengo, no sé. Recordemos que Lot era un hombre rico. Lot no era un hombre que tenía 2, 3 centavitos, no, él tenía cosas. Entonces, él fácilmente se pudo haber puesto incrédulo como que, ay, normal, si yo no tengo de qué preocuparme. Y hay muchísimas historias en las cuales, pues, la gente se dejó guiar por la voz del Señor y que pudieron tener, pues, un mejor resultado que quienes no lo hicieron. Y básicamente, si seguimos estudiando las escrituras, hay muchísimos ejemplos de personas, pues, que aun cuando tuvieron momentos muy difíciles, aun cuando tuvieron momentos de desesperanza, momentos que incluso algunos profetas del Antiguo Testamento, como el profeta Elías, sufrió de depresión, que está, si no me equivoco, está en Primera de Reyes, si no me equivoco, el profeta Elías, que pues todos conocemos que hizo grandes milagros, hizo grandes cosas, él sufrió de depresión. Él se escondió y él llegó a un punto en que su depresión fue tan grande que quiso morir. Entonces, si estudiamos pues este momento, este capítulo en su vida, pues sabemos que el Señor le habló a Elías, y lo consoló y le dijo que tenía que seguir adelante, que no iba a ser fácil, pues porque él estaba en una posición en la que era perseguido por ser el único profeta del Señor, versus todos los sacerdotes de los otros dioses, de los reyes que tenía Israel en ese momento. Y él se sintió solo, él se sintió como que... Profetas. Más de 300 versus 1. Él dice que... Eran 300 profetas. Te vale. Entonces él dice que... Yo me imagino que él decía que, oye, pero si nadie me hace caso, me están corriendo para matarme. Yo estoy haciendo aquí si nadie me hace caso y encima me quieren matar. Entonces para él, su parte, pues su parte humana, le fue difícil comprender y saber que él tenía una misión. Sabemos de Jonás, que el profeta Jonás tuvo miedo de ir a Nínive cuando el Señor le dijo, hey, anda a dile a esa gente que se arrepiente que los voy a destruir. Y él hizo fue que el barco cogió el barco en el sentido contrario de Nínive, y porque le dio miedo, porque imagínate, la gente de Nínive me va a hacer caso a mí. El mismo profeta Moisés. El mal literalmente chifió a Dios. Literalmente Jonás chifió a Dios y le fue mal. O sea, le pasaron una clase de chascos y al final quedó yendo a Nínive. Y al final el pueblo de Nínive se arrepintió. Iba a decir el de Moisés, porque cuando el Señor llamó a Moisés le dijo, tú me vas a mandar a mí de profeta, a mí a hablar con Faraón, a mí, la gente me va a hacer caso a mí, yo que soy tartamudo, yo que ni hablo bien, yo, really, o sea, Moisés dudó de su capacidad. O sea, y si empezamos a leer tantos personajes
eh, de la Biblia, la reina Esther. La reina Esther dijo, ayunen por mí antes de que yo vaya a ver al rey. Porque ella, es que, o sea, si yo me aparezco frente al rey sin que él me llame, ese hombre me va a matar. Ayunen por mí. Ojo, y aquí está la importancia también de tener personas buenas alrededor de nosotros. Porque si ella no confiara en las personas que estaban alrededor de ella no hubiera dicho ayunen por mí. Pero ella tuvo en ciertos momentos de incertidumbre. Al final, pues ayunó, creyó en Dios, creyó en que Dios le iba a dar la solución, que no iba a llevar sola, y creyó en que las personas en las que ella estaba confiando también de este lado, también iban a pedir por ella. Y si así nos vamos, la Biblia y las Escrituras en general están llenas de tantas personas que que fueron grandes personas, en las cuales nosotros queremos aprender a ser como ellas, pero no fueron totalmente, no tuvieron una vida perfecta, no tuvieron una vida fácil, sino que su legado fue en cuánta fe ejercieron en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Padre Celestial, que aún así en los momentos más difíciles decidieron continuar hasta su último momento. Si seguimos leyendo, pues podemos aprender de todas esas personas y podemos encontrar en ellos pues mucha fortaleza en sus vidas, en la vida de Job. ¿Qué no le pasó a Job? 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 Pero cuando Job decidió seguir adelante, fue recompensado hasta 10 veces más de lo que tuvo. Y así mismo el Señor nos va a acompañar. Y así mismo el Señor nos va a recompensar. Tal vez no en lo económico. Pensamos que las recompensas son solo económicas. No. A veces el Señor nos recompensa con personas buenas, con oportunidades, con salud, con esa simple paz que el mundo nos da. Es todo, o sea, hay algo importante que también hay que decir, Shauri. Si el Señor me da bendiciones temporales, yo no me quejo. el Señor me da una casa allá en ¿cómo se llama? Un apartamento en Punta Pacífica. O este lugar que está por allá metido a Valle Azul, que está en Panamá. No me acuerdo ahorita el nombre del lugar, pero son lotes así grandes y que 2000 metros, chuzo, un terrenito así, y que me dé una Prado, tranquilo, tú sabes, relajado, yo no me quejo. Pero a veces es mejor recibir bendiciones espirituales porque el Señor conoce nuestros corazones y también seremos probados. ¿Okay? Algo importante es que el Señor desea que todos seamos ricos. Y quizás obviamos algo, que no quiero caer en pecar, es decir, algo que no sea. Pero la mayoría de las cosas que recibas en esta vida va a ser por mucho esfuerzo personal. ¿Pero qué significa esfuerzo personal? Contactos. La mayoría de personas que tú tengas de tu lado, que te ayuden como un contacto, claro, o sea, tampoco estoy invitando a las personas a hacer cosas ilegales, ¿no? Sino como, estamos hablando de contactos buenos y de cosas buenas, cosas legales y buenas. Exacto. Legales para el mundo y para el Señor. Exacto. Porque hay muchas cosas legales en esta vida que no hay son muchas, legales. exacto, legales para el Señor, exacto. O sea, de los dos lados. Entonces, si tienes buenos contactos o incluso con que te desarrolles bien con las personas, hablar con las personas, eso facilita mucho la vida y si quieres alcanzar riquezas, las puedes alcanzar. Pero será mucho del trabajo. En el libro de Mormón vemos que los nefitas prosperaban porque estaban trabajando todos los días, los nenes ve, todos los días algo. Y de esta manera ellos prosperaron. No es como que hubiesen prosperado por la gracia y la misericordia de Dios de, tenga, aquí te voy a regalar una mina de oro, solo escávala y listo. No, ellos tenían que esforzarse para poder conseguir sus cosas, que eso es igual. A veces decimos como, bueno, si me da estas bendiciones, no. Considero que eso también está mal, es una manera pobre de ver cómo Dios puede bendecir, porque
Um, Quizás para dar otro ejemplo, pero para continuar lo que estoy diciendo, es, uh, habrán cosas que tendrás que esforzarte para lograr. Quieres ser médico, tienes que estudiar. No es como que el Señor te va a decir, mira, este bisturí y estas tijeras las utilizas así en las operaciones y ya. No, tienes que estudiar para saber qué es lo que tienes que hacer. Pero a la vez tenemos que estar dispuestos a soltar las bendiciones que el Señor nos ha dado en algún momento de nuestra vida. Para dar un ejemplo, ¿quién es un ejemplo muy grande de eso? Amalek. Amalek en el libro de Mormón era un hombre rico y con mucha fama y era un hombre con una industria grande donde él vivía. Pero por la dureza del corazón de las personas tuvo que irse, él tuvo que abandonar todo su oro, su plata, sus objetos preciosos, perdió a sus amigos, a sus familiares, porque no creían en la palabra. A la vez su casa y toda su industria tuvo que dejarlo. Y al final se perdió porque lo destruyeron, como en la ciudad donde él estaba fue destruida. Entonces, hay veces que el Señor nos bendice con X o Y cosa, pero también nosotros en algún momento tendremos que aprender a soltar lo que el Señor nos ha dado para saber si nosotros vamos a continuar haciendo su voluntad. Porque yo soy rico. A menos que el Señor no me dé más dinero, yo no voy a sobrevivir a su movimiento. Entonces yo no estoy siendo fiel al Señor. Yo solamente estoy siendo fiel por lo que el Señor me ha dado, de lo que yo me he esforzado para conseguir, y no porque realmente yo le amo. Y eso fue lo que pasó con Job. Job amaba al Señor independientemente de las cosas. Job, ¿cierto? Sí, independientemente de las cosas que tenía. Solamente es un ejemplo, porque hay cientos y miles de cosas, pero que al final, quizás para ir concluyendo el episodio del día de hoy, es lo siguiente. El Señor, infinita y de una manera gigante, nos ama. Y Él desea que todos podamos volver a su presencia. Él no hace acepción de personas de tú sí, tú no. Tú me caes bien, tú me caes mal. No. El Señor desea que todos podamos volver a su presencia. Pero la salud mental será algo muy importante. Yo puedo pensar que habrán personas que recriminarán al Señor y le dirán al Señor, ¿por qué tuve estas enfermedades mentales? ¿Por qué tuve ansiedad? ¿Por qué tuve depresión? Y el Señor podrá responder, ¿acaso controlaste el hombre natural? ¿Acaso te sometiste al influjo del Espíritu? ¿Escuchaste a tus líderes? ¿O chifiaste mi palabra y solamente te fuiste con lo que te convenía? Y serán preguntas duras. ¿Y qué le vamos a responder al Señor? Agacharemos la cabeza y diremos, Señor, tus castigos son justos. Porque comprenderemos que muchas veces será nuestra propia culpa. Pero cambiar esos pensamientos, como dice el libro que estoy leyendo, el paradigma de pensamiento, cuando lo cambiamos y no solamente vemos lo que está al frente de nosotros, sino lo que está hacia atrás y hacia el futuro de nosotros, y comprendemos y decimos, si yo hago esto, por dar un ejemplo, en vez de preguntar, yo asumo que tú haces las cosas. ¿Le diste agua al perro? ¿Por qué no le diste agua al perro? Son dos cosas totalmente diferentes. En una te estoy preguntando, no lo hice, lo voy a hacer. Y es una manera de mostrar amor a la persona. Pero si alguien ya le dio agua al perro, es un ejemplo, y tú ves que estaba así, quizás porque el perro se la tomó o la regó, no le diste agua al perro, entonces quizás puede abrirse una discusión que es innecesaria por la manera de hacer las preguntas, y eso es un paradigma de pensamiento que las personas pueden mejorar. Entonces, como ese ejemplo, Shauri, hay cientos y otros miles de ejemplos más que uno puede hablar de salud mental, pero al fin y al cabo, habrán muchos que tendrán que tratarse con medicamentos que dará un psicólogo, un psiquiatra, y lo que se habla, un psiquiatra, pero los psicólogos no dan medicamentos.
alimentos. correcto. Me acordé de eso, yo casi digo algo que no era. Y lo otro importante, desinformando a la gente aquí, qué barbaridad. Y por el otro lado también, es que las personas puedan creer en Jesucristo. A veces, como hablamos, no encuentran cómo solucionar sus problemas, y es porque el hambre espiritual que tienen es tan grande, pero no saben cómo saciarla, porque continúan cayendo en sus mismos pecados, en sus mismos paradigmas de pensamiento erróneos, en sus tradiciones que son malas. Entonces, cuando las personas intentan o hacen el cambio o se esfuerzan, porque hay muchos que tienen que esforzarse de una manera muy grande para hacer estos cambios, y lo hacen, entonces sus vidas se tornan más sencillas y las personas empiezan a ver el sol dentro de la oscuridad, empiezan a decir: "Chus, el Señor realmente me ama, no estoy solo, el Espíritu del Señor me acompaña, tengo amigos que me aman, líderes o parejas ministrantes que me están visitando", y de esta manera, entonces, um, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, se torna más sencilla la vida de las personas. Pero hasta que muchas personas no decidan arrepentirse de sus malos pensamientos o sus malas prácticas, pues las personas continuarán exactamente en el mismo lugar. Y también algo que tú dijiste es que te estás tratando continuamente. Hay personas que empiezan una semana, se sienten mejor, creen que ya, ahí se solucionó todo, pero no tengo que continuar haciendo absolutamente nada. No funciona así. Tienes que continuar el proceso, porque puede ser algo que tarde años, meses, décadas. Tienes a tus hijos tienen hijos, y tú continúas peleando con esto, incluso el día que te mueres, puedes continuar peleando con esto. Y cuando llegamos a la presencia del Salvador, entonces nosotros podremos ser consolados de ese sufrimiento, pero después de haber peleado la buena batalla, haber utilizado todas las herramientas que nos fuera posible. Porque si no utilizamos todas las herramientas que nos fuera posible, entonces, ¿con qué cara le diremos al Señor que nos esforzamos y que somos buenos hijos de Él? ¿Cuál era esta frase? La de como el mesero, no el mesero, sino como guardián de la casa. No sé si te la sabes, ahorita no la recuerdo. Como buen siervo, buen siervo eres. Buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Exacto. Entonces, si con lo poco que nosotros pudimos salir adelante, ahora imagínate todas las herramientas que el Señor nos podrá dar. Pero si tuvimos todo esto y si tuvimos todo lo que teníamos que hacer y no lo hicimos, el Señor nos dirá como: tú hiciste que tu vida fuera más difícil porque tú querías, no porque no tenías las herramientas. Y bueno, ahí vendrá el crujir de dientes y las lamentaciones por el rechinar. Al final son decisiones propias. Entonces, bueno, para finalizar, quiero poder decir que ha sido buenísimo todo este podcast que hemos hablado. Hemos podido tocar bastantes temas y puntos de vista con la finalidad de poder ayudar a otras personas que puedan acercarse tanto a Jesucristo como puedan comprender que hay errores y cosas de las cuales debemos arrepentirnos y ejercer mayor fe y escuchar la voz del Espíritu para poder perseverar hasta el fin y seguir la senda de los convenios, que al final el Salvador está al lado con nosotros, y si la caminamos, Él va a caminarlo junto a nosotros. Correcto, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un poquito sobre esto. Antes, temas que antes eran un tabú, pues nadie quería decir que sufría de depresión. Uno siempre decía que hay una gente que piensa que estoy loca, pero pues cuando decidí pues hablarlo abiertamente, además de que me ayudó muchísimo personalmente,
de aceptarlo y de saber que tal vez no, o sea, que no, obviamente no soy la única, pues saber que tener las herramientas como para poder llegar a más personas y poder orientar un poquito a otras personas y saber hacerles sentir de que no son los únicos y de que lo que tenemos es algo de lo que podemos tratar y de lo que podemos salir adelante, tanto en lo temporal, en lo físico, como en la parte espiritual. Pues me animó a hacerlo mucho más a menudo y de saber de que pues gracias al ser un poco más abierta puedo ayudar a otras personas a buscar ayuda tanto espiritual como ayuda emocional. Súper importante en Panamá, por si no lo saben, hay muchísimas herramientas también. A mí me gusta mucho, hay una línea que se llama Te Escucho Panamá. Es especialmente una línea donde hay psicólogos que son voluntarios a los cuales tú llamas y pues si tienes pues en un momento en que sientes una ansiedad muy fuerte o pues sientes que tienes depresión, tú llamas y simplemente conversas con un profesional que te ayuda pues a mantenerte en el momento, te ayuda a buscar soluciones temporales mientras pues consigas pues un tratamiento con un profesional a largo plazo. Te Escucho Panamá, pueden buscarlo en Instagram, ellos tienen un Instagram, se escribe así mismo, Te Escucho Panamá, todo pegado. Y ahí tienen pues el teléfono, el número de teléfono es de, si no me equivoco, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Yo lo he utilizado, lo he recomendado muchísimas veces. En momentos de crisis, ellos tienen psicólogos y psiquiatras totalmente autorizados por el Ministerio de Salud de Panamá y por la Caja del Seguro Social, completamente profesionales, todo queda en confidencialidad, en los cuales pues uno puede, si no tienes a nadie con quien desahogarte, pues ellos son una excelente orientación. También en Instagram hay muchas cuentas de psicólogas y de psicólogos y de psiquiatras que se dedican pues a compartir contenido sobre ansiedad y sobre depresión. A mí me gusta mucho una que se llama Superando la Ansiedad, todo pegado, que tiene posts y videos casi que a diario sobre de cómo poder entender la ansiedad y de cómo poder entender a personas que sufren de ansiedad en diferentes ámbitos de la vida, si eres padre, si eres hijo, si eres jefe, si eres líder, si eres esposo, si eres esposa, si eres pareja. Entonces, ahora hay mucha ayuda porque ahora se habla más de estos temas mucho más abiertamente, en los cuales pues uno se puede apoyar. Ya saben que con sus líderes dentro de la iglesia pueden hacerlo, con sus amigos. Gracias, pues siempre digo que gracias a Dios tengo unos amigos que han sido una gran bendición para mí, son ángeles, y sé que los que puedo recurrir a ellos en cualquier momento. Con sus familias, recurran con sus familias también, y pues siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Hay muchas herramientas. Está, por si no lo saben, hace unos días vi que pues las universidades también que tienen carreras de psicología también tienen psicólogos a bajo costo para las personas pues, que no tienen acceso al seguro social, con consultas que van desde los $3, $5, creo que las más caras son $20. Creo que tanto la Universidad Latina, la Universidad de Panamá, la Universidad de la Santa María de la Antigua, que es la USMA, tienen estos jóvenes que se están graduando de psicología y pues dentro de sus prácticas obviamente necesitan atender a personas y están obviamente supervisados por sus profesores, así que si no tienen como pues manera de adquirir ayuda a través del seguro social, pueden hacerlo a través de las universidades, también con las carreras de psicología y de psiquiatría. También pues están obvios los psicólogos y psiquiatras del seguro social. Personalmente yo me atiendo en la policlínica de calle 25, me llevo súper bien con mi psiquiatra, la doctora Heidi Saavedra, que se las recomiendo, y mi psicóloga, la psiquiatra Geneva Serrano. Aquí un comercial para las dos, son súper buenas, y súper abiertas, y si no, también sé que en los centros de salud también está el servicio de psiquiatría y psicología, los centros de salud a nivel nacional, a través del Ministerio de Salud, también pueden acceder a ellos, así que ayuda hay y está al alcance de todos, así que solamente es tomar la decisión de adquirir, de llegar a esta ayuda emocional y espiritual
para salir adelante. Y pues recuerden que no están solos, el Señor está con nosotros y todos los que sufrimos de las mismas condiciones también somos su mayor apoyo. Así que gracias por la plataforma para llegar a más personas y pues espero que les guste y que les sirva de ayuda toda mi experiencia personal para pues que se puedan salir adelante día por día. Y algo importante, Shauri, también mencionar es que todos somos hijos de Dios, todos tenemos un potencial divino al cual alcanzar, pero todos tenemos que esforzarnos para poder lograr ese potencial, porque si no nos esforzamos, de nada sirve poder lograr grandes cosas si nosotros no queremos trabajar por esas grandes cosas a los cuales podemos llegar. Entonces, creo que ha sido buenísima la charla que hemos tenido y compartimos AALDS Santos, Shouted Dolphins. Este podcast en el nombre de Jesucristo. Amén. Exacto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esto lleva testimonios, cerrarlo como se debe. Así mismo. Dale, entonces vamos a cerrar la sesión, ¿está bien? Perfecto, gracias por acompañarnos.